En una entrevista le preguntaron a la filósofa atea Ayn Rand por qué no creía en Dios, y miles o tal vez cientos de miles de personas estuvieron de acuerdo con sus argumentos. ¿Pero realmente dio buenos argumentos? Vamos a reaccionar. You're an atheist. Yes. I could do the same to you, you know. Why? Ok, yo le haría la misma pregunta. ¿Usted cree que Dios no existe? Y si afirma que Dios no existe, yo le preguntaría, ¿cómo lo sabe? Since you're the host, I won't say it, but in other circumstances, I would say I don't approve of religion. I recognize your right to it. Yeah, you don't approve of religion because? Because it's mystical, because it's based on faith, not on reason and facts. Aunque uno podría estar en desacuerdo con ciertas cosas de la religión, podría la religión estar mal en ciertas cosas, y aún así Dios podría seguir existiendo. No debemos desviarnos del tema. El tema es la existencia de Dios. Puede haber gente hipócrita en la iglesia, y Dios podría seguir existiendo. Jesús también criticó a los religiosos de su época. No se deja de creer en Jesús por culpa de Judas o Caifás. ¿Qué aspecto de la religión prueba la inexistencia de Dios? Yo le preguntaría a Ayn Rand, ¿cómo sabes que la religión se basa en la fe ciega y no en la razón o en hechos? Los creyentes por siglos han dado buenos argumentos para la existencia de Dios. ¿Ya los has considerado? Si no te convencen, explícame tus razones y discutámoslo. Veamos quién da mejores argumentos. Pero ella aún no ha explicado cuál es el fundamento del ateísmo. ¿Qué evidencia te permite concluir que Dios no existe? So for you, but not for others, okay, what do you care? Somebody wants to worship a Christmas tree or a telephone pole, that's their business. I wouldn't stop them legally. I said I grant them the right to believe anything they want, but I don't have to approve. And the question was, I would say, you know, at them, Yeah. but I would never pass any laws to stop them. Yeah. Aquí estoy de acuerdo en que tenemos derecho a creer lo que queramos, pero ojo, no todo lo que creemos es correcto. You've got to allow that you're not smart enough to know whether or not there's a God. Yes, I am, and everybody here is. Is what? Smart enough. That doesn't take much intelligence. You know why? Why? Because you're not called upon, I cannot be called upon to know a negative or to prove a negative. If there is a God and you prove it, that's fine. But you can't tell me you can't know that there isn't. Bueno, aquí ella me confunde, porque parece admitir que no sabe si Dios existe o no, pero más adelante afirma categóricamente que Dios no existe. Ella dice, no se le puede pedir a nadie que sepa un negativo o que demuestre un negativo. Y aquí llegamos al segundo gran error de Ayn Rand. El primero es afirmar que Dios no existe y no dar evidencias de eso. El segundo error es afirmar que los negativos no se prueban. ¿Según quién? ¿En qué libro de lógica viene esa supuesta ley lógica? Esta afirmación es un disparo al pie, porque yo le podría preguntar a ella, ¿cómo sabes que los negativos no se prueban? ¿Cómo sabes que es una ley lógica? Y asumo que ella me dará un argumento por el que llegó a esa conclusión. Y si lo hace, ella estará probando una afirmación negativa, porque la afirmación, los negativos no se prueban, es en sí una afirmación negativa, por lo que si fuera verdad, sería una afirmación indemostrable, que no tiene evidencias y solo se puede creer por fe ciega. Así que, ¿quién es la que se está basando en la fe ciega y no en los hechos o en la razón? Es ella. En segundo lugar, cualquier afirmación positiva puede convertirse en negativa solo cambiando las palabras. El ateo también afirma que el mundo natural es todo lo que existe, y esa es una afirmación positiva. Y si los creyentes usaran el mismo pretexto, simplemente dirían que niegan eso, y que el que tiene que demostrar que el mundo natural es todo lo que existe es el ateo. Es evidente que cualquiera que haga una afirmación, ya sea positiva o negativa, tiene la responsabilidad de demostrarlo. Tanto el creyente como el ateo tienen que dar razones de lo que creen, si no, no progresamos en nada. Si el ateo no da pruebas de que Dios no existe, entonces solo tiene fe ciega. Ayn Rand solo tiene fe ciega cuando dice que Dios no existe.
Y esa era su crítica a la religión, esa era la razón por la que lo rechazaba. Por otro lado, es fácil demostrar un negativo. Puedo demostrar que los dinosaurios no existen hoy día con ciencia y observaciones. O que un unicornio rosa invisible no puede existir apelando a la ley de la no contradicción. La propiedad de ser rosa y ser invisible se contradicen entre sí. La ley de la no contradicción, la reducción al absurdo, el modus ponendo ponens, son reglas de inferencia lógica que concluyen en un negativo, y las encuentras en libros formales sobre lógica. Además, podemos apelar al hecho de que el unicornio aparece en libros de ficción, por lo tanto, se creó con la intención de crear una historia de fantasía, y es improbable que algo que surja de mi imaginación exista en el mundo real. Este argumento aplica para cualquier personaje de ficción, ya sea el unicornio, Harry Potter, Spider-Man, Batman o los duendes. Esto lo menciono porque hay ateos que comparan a Dios con los unicornios o con Harry Potter. Esto para decir que no podemos pedirles que demuestren que Dios no existe, porque tampoco hay evidencia de la inexistencia de Harry Potter o de los duendes o de los unicornios rosas. Pues sí, ya di evidencia en contra de la existencia de estos personajes. No los puedes comparar con Dios. ¿Acaso Dios es un personaje inventado para crear una historia de ficción al igual que Harry Potter? El ateo dice que sí porque lo asume. Y esta es una falacia de petición de principio. La Biblia, por ejemplo, no pertenece al género literario de ficción, por lo que, en principio, deberíamos darle el beneficio de la duda, y luego analizar las razones a favor y en contra de la existencia de Dios. Ver si Dios corresponde o no con la realidad. Y si no te convencen los argumentos para la existencia de Dios, lo mínimo que debes hacer es aceptar que estos argumentos hacen que la existencia de Dios sea posible, y por lo tanto no pertenecen a la misma categoría que Harry Potter o el unicornio rosa. Es increíble que a estas alturas se tenga que explicar esto. Sí hay evidencia contra la existencia de Harry Potter y los unicornios, contra la existencia de Dios no hay ninguna. Hay buenos argumentos pero a favor de su existencia. I would say, yes, I know that there isn't because I've been given no evidence. ¿Dices que no existe porque nadie te ha dado ninguna evidencia? Espera, ¿estás dando un argumento contra la existencia de Dios? ¿No habías dicho que los negativos no se prueban? Ayn Rand no deja de contradecirse. Además, decir que no existe porque nadie le ha dado pruebas de que exista es una falacia ad ignoratiam. Es como si alguien dijera que los extraterrestres no existen porque nadie ha probado que existan. O es como si un creyente dijera que Dios sí existe porque nadie ha probado que no exista. No puedes basar tus razones en la ignorancia. Debemos basarlas en el conocimiento. Nuevamente pregunto, ¿quién es la que se basa en la ignorancia y en la fe ciega y no en los hechos? Es ella. Aquí igualmente me pareció un poco confuso lo que dijo. Yo le pediría que lo clarificara. ¿Sabes que no existe? ¿O no sabes si existe o no? Si no lo sabes, reconozco tu sinceridad. Si afirmas que no existe, ¿dónde están las evidencias? Well, but the fact that you've been given no evidence may mean you just haven't been in the right place at the right time. Well, I mean, it may mean that. no. No. It could mean that about somebody else, but not about me. Right. Okay. Because I I'm don't. interested in Sure. this. ¿Qué fue lo que quiso decir aquí? ¿Ella cree que no puede haber nueva información que la haga cambiar de opinión? ¿Es eso tener la mente abierta? ¿Acaso ya lo sabe todo? Sure. I honestly don't want to be theatrical about this, and I'm not suggesting that you haven't been in this dialogue before, but I still have a lot of problems with, I think atheists are as arrogant as many of the so-called Christians or religionists that you decry. I'm saying, Arrogant in what way? in that you are here with your certainty saying there is no God, and anybody who believes there is almost a suggestion that you're foolish if you believe that there is. And I think that's a No. little arrogant and condescending if you... No, I don't call it foolish. I would have, if you want to tell the truth, I think it's a bad sign psychologically. It is a sign of a psychological weakness, of a man who is afraid to stand on his own mind and his own responsibility. ¿Qué quiere decir con eso de que tenemos miedo de apoyarnos en nuestra propia mente y en nuestra propia responsabilidad? Eso podría ser cierto sobre algunos religiosos, pero no aplica para todos. Yo sigo la evidencia a donde me conduzca. Yo trato de hacerme responsable de mis actos y de hacer lo que me toca. ¿Eso qué tiene que ver? No entiendo.
¿Qué estoy pasando por alto? Yo no creo en Dios porque le tenga miedo al sufrimiento o a la muerte. Yo he dado mis razones, y si alguien las refuta y demuestra, por ejemplo, que Jesús no resucitó, yo dejaría de ser cristiano. Pablo dijo en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano y somos dignos de lástima. Yo no soy creyente o buena persona porque espere una recompensa en el cielo. Yo no me considero digno de entrar al cielo. Soy un pecador. Si entro es por la misericordia de Dios. Entonces no sé cómo esto refuta la existencia de Dios. A lo mucho es una crítica al carácter personal o a la debilidad psicológica de algunos creyentes. As you say, the absence of proof has gone on for centuries. No, las pruebas son las que han estado ahí durante siglos. El universo da testimonio de la existencia de un creador. La moral objetiva da testimonio de un legislador moral supremo. Cualquier persona que reflexiona sobre esto, en cualquier momento de la historia, llegaría a la conclusión de que existe un Dios moral al que debemos rendirle cuentas. Every argument for the existence of God is incomplete, improper, and has been refuted. Eso siempre lo dicen. Bien, pongamos como ejemplo el argumento moral y el argumento cosmológico calan para la existencia de Dios. Pondré estos dos argumentos en los comentarios y cualquier ateo que crea que no son buenos está invitado a discutir en los comentarios. Veremos si es cierto. And people go on and on because they want to believe. Well, I regard it as evil to place your emotions, your desire, above the evidence of what your mind knows. Okay. Eso es cierto, no debemos poner las emociones por encima de la evidencia, pero eso lo hacen algunos ateos y creyentes por igual. Okay. And I regard it as intellectually lazy to look at the universe and to suggest, as you seem to be doing, that this is all some accident. I didn't say that. Well, how in the world did we get all this order? Aren't you impressed with that? No, because the order is only in good cases in the minds of your scientists who are able to understand some part of it. Yeah. But there isn't an artificial order in the universe, and it's not chance. Yo creo que sería más fácil apelar al comienzo absoluto del universo, y así llegamos a Dios como causa, y así nos evitamos esta objeción. What would be the alternative? Nature, that the universe, and remember, the universe is everything that exists, has always been here. Ojo, acaba de hacer otra afirmación sin evidencia. El universo es todo lo que existe. ¿Se dan cuenta de que ahora hizo una afirmación positiva? Ahora ella no podría usar la excusa de que los negativos no se prueban. Because you cannot discuss or know anything about what was here before anything existed. A zero The question's doesn't absurd. exist. The question is absurd. That's What was right. here before there was something here? Exactly. If there was something here before there was something here, then there was Right. something there already. Exactly. And then we have to ask what was there first. That's right. All right. So all I'm Hang on. asking, Miss Rand, is Bueno, pero ¿cómo sabe que ese primer algo no es Dios? El universo comenzó a existir y de la nada nada sale. Así que el universo debe tener una causa, y ya filósofos como Richard Swinburne y William Lane Craig han explicado por qué la causa del universo tiene que ser Dios. Así que el universo no puede ser el punto de partida. excuse me. One thing, but that's what you're doing with the idea of God, speaking philosophically. True. You say you need someone to explain the order, but what will you then have to explain God? ¿Cómo explicamos a Dios? Como he dicho, solo las cosas que comienzan a existir requieren una causa. Dios es eterno, nunca comenzó a existir, así que Dios no requiere causa. Esa es la explicación. Por supuesto que Dios tiene que tener también una explicación, pero es esa. Dios es eterno y necesario, es la causa del universo, es la razón por la que el universo comenzó a existir. Y esto de la eternidad no es una apelación especial para Dios. Los ateos antes del siglo XX, antes del Big Bang, decían que el universo era eterno y que por eso no necesitaba a Dios. Ahora tenemos pruebas científicas de que no lo es, aunque varios filósofos antes de la teoría del Big Bang ya habían demostrado que el universo no podía ser eterno, porque eso implicaba una infinita cantidad de eventos pasados, y el infinito no puede existir, ya que conduce a contradicciones. Pueden ver el ejemplo del Hotel de Hilbert solo como ilustración de este hecho. Y hay más ejemplos. You have to take what exists as a fact, and you start with what exists, and you see how much you can learn about it. But Aren't you really filled with wonder
when you look up at the stars? No. And I don't like to look at them. I love this earth. You know when I filled with wonder? When I look at skyscrapers. At the man-made, at what men were able to achieve on their own, unaided, so-called mind, without the help of faith, Yeah. desires, or any sort of You know what you mysticism. Interesante que mencione los edificios. Los edificios no aparecen solos, necesitan un arquitecto, humanos que los hagan. Y bueno, terminó el video y nos quedamos esperando las evidencias de Ayn Rand. Nosotros los creyentes no te dejaremos esperando. Aquí hay una lista de argumentos para la existencia de Dios. Y el que diga que los argumentos no son pruebas, que pase a los comentarios a demostrar que los argumentos no son pruebas, pero sin usar argumentos. Si te interesan los temas relacionados con la defensa racional de la fe y te gustaría iniciar un grupo de estudio en tu iglesia local, puedes ser un director de capítulo de Fe Razonable. Fe Razonable es un ministerio internacional encabezado por William Lane Craig, quien es ampliamente considerado como uno de los principales defensores de la fe cristiana en nuestro tiempo. Los capítulos de Fe Razonable están distribuidos a nivel internacional y a los directores se les otorga recursos de capacitación y seguimiento. Todo el proceso es totalmente gratuito. Solo tienes que enviar un correo a raul.jaramillo@reasonablefaith.org diciendo que quieres ser director de capítulo y se te brindará toda la información.